Quiero compartir en esta noche en el libro de Josué. A ver si me traen el celular de atrás el portafolio. Libro de Josué, capítulo 3. Es la palabra de Dios que quiero leer en esta noche. Dice: el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Arán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a esta hermosísima palabra del Señor. Hermanos, esta es una historia quizás un poquito larga,
pero que vale la pena en el día de hoy leer y estudiar un poquito y entender. Porque hablamos del arca del pacto, habla esta palabra, habla de Josué y habla del arca del pacto. Y habla de la historia cuando el pueblo de Israel, que salió de la esclavitud, traído por Moisés, pero que luego entra a la tierra prometida en manos de Josué. ¿Qué es el arca del pacto y qué había en el arca del pacto? El arca del pacto era el tesoro más sagrado de Israel. Era un símbolo de la presencia y el poder de Dios. El arca era una caja rectangular dorada con dos querubines, ángeles, frente a frente y sobre la tapa. Dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos que Moisés había recibido de Dios. Un recipiente con maná, el pan que Dios envió milagrosamente desde el cielo durante el peregrinaje en el desierto. Esto era en el pasado, era en el momento, llevaban la presencia de Dios, para ello iba dentro de una caja. La presencia de Dios dentro de esa caja que llevaban con tanto respeto, que si la tocaba alguien que no era levita, levitas son los que adoran, los que tocan los instrumentos musicales, los que cantan son los levitas. Es un ministerio dado por Dios diferente a muchos de los otros ministerios, inclusive diferente al ministerio del pastor. El levita tiene un ministerio especial, es un ministerio dado por Dios. No todos pueden cantar y no todos pueden adorar y no todos pueden tocar los instrumentos y no todos pueden hacer que a través de ese toque descienda la presencia del Señor. Entonces iba todo el pueblo de Israel y en medio, delante de ellos, iba esa caja, y adentro de esa caja iba las tablas donde Dios le había hecho escribir a Moisés los 10 mandamientos, y también iba una porción del maná, ese pan que el Señor le enviaba todos los días a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, en medio del desierto. Trayéndolo a estos tiempos. ¿Qué significa eso? No tenemos una caja dorada, no tenemos las tablas que escribió Moisés para poner adentro, no tenemos el pan, el maná que Dios le dio a los pueblos de Israel, al pueblo de Israel en el desierto. Hermanos, esta palabra, específicamente esta palabra, nos viene a recordar para que nosotros como hombres y mujeres entendamos la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestra vida. El arca, esa caja dorada, ese lugar donde moraba en esos tiempos la escritura de los 10 mandamientos, es esta caja, es este cuerpo, representa en estos tiempos nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo tiene que ser un cuerpo, un templo santo, un templo puro. Porque la presencia de Dios, Dios mismo, quiere venir a morar en nosotros. Y quiere que nosotros seamos ese recipiente santo, recipiente puro, donde pueda estar sellado en nuestro espíritu y en nuestro interior la palabra de Dios. El pan divino, el pan, como dice ahí, el maná, representa el pan, lo que es la presencia de Dios, un pan divino, algo que no se compara para la vida del ser humano con ninguna otra cosa. Nosotros podemos llegar al camino de Dios siendo un desastre, teniendo nuestro cuerpo totalmente sucio en pecado. Por eso le dice Josué en esta palabra, le dice: santificamos nuestros cuerpos. Estaban a punto de pasar
a la tierra prometida, ir a vivir lo que tanto estaban anhelando y lo que Dios le había prometido. Por eso quiero seguir hablando en esta noche un poquito. Quiero hablar de lo que era Josué. Josué era el hombre que Dios escogió como el líder de este pueblo. Dios lo había escogido y era el propósito de Dios que Josué fuera el sucesor de Moisés tras su muerte. O sea, a ver si se me callan un poquito los chicos. A Moisés le dio una tarea al Señor: sacar al pueblo de Israel, sus hijos, de la esclavitud del faraón y traerlos por el desierto hasta la entrada, hasta la puerta misma donde ya se veía la tierra prometida. Pero el que entró al pueblo, a la tierra prometida, fue Josué. ¿Por qué fue Josué? Porque Josué había estado un largo tiempo en el oficio junto a Moisés, a lo cual siempre fue un discípulo de él. Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios y Josué bajo la autoridad de Moisés. Él no era una persona independiente, tampoco era su propia autoridad. Josué sabía lo importante que era estar bajo cobertura espiritual. Las personas que anhelan ser verdaderos líderes tendrán que ser verdaderos discípulos. Había aprendido de la paciencia de Moisés y por ende había aprendido de tener paciencia para con el pueblo. Josué era un hombre de fe y de visión. Nosotros, decía él, podemos más. Era un hombre de decisión y determinación. Decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Era valiente. Recordemos que era un hombre de guerra. Una persona cobarde no puede ser un buen líder. En su juventud aprendió a tomar responsabilidades como hombre y era un líder responsable. Josué era un líder adorando en las mejores y más armoniosas cualidades que debe tener un líder que va a dirigir destinos de un pueblo. Conocía las necesidades del pueblo, tenía confianza en Dios. Lo más importante, tenía el Espíritu de Dios en él. Si analizamos estas 11 cualidades, vemos que había un Josué. Era un tipo ideal para sustituir a Moisés tras su muerte. Dios lo había escogido y conocía perfectamente al pueblo. La misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, pero la de Josué era introducirlo a la tierra que Dios le había prometido. Para que empecemos a redondear y a entender un poco todo esto. Hubo un plan de Dios. Hubo un hombre, Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le pone de nombre Israel. Pasa en su tierra una tremenda necesidad, no llovía, había mucha escasez de agua y ese hombre, necesitado, 7 años de miseria, de seca, 7 años donde había una miseria tremenda, su hijo José lo trae a vivir en la tierra de Egipto, junto con él bajo las órdenes de Faraón. Y José en ese momento era el segundo bajo el Faraón. Pero comienzan a pasar los años, José muere. Y el próximo faraón, los próximos faraones que entraron, no conocían de la historia de Josué y la amistad de José con el faraón. Y puso al pueblo de Israel, a Israel su pueblo, en esclavitud y lo hacía trabajar bajo las órdenes como esclavo. Pero eran los hijos de Dios, era el hijo de Dios, la descendencia de Jacob, que luego se llamó Israel.
Y había un amor especial por Dios sobre todo ese pueblo, y ese pueblo lloraba y clamaba ante la presencia del Señor por liberación. Ya no quería estar esclavo, ya no quería vivir bajo las pesadas costumbres de trabajar y trabajar solo con un plato de pan. Y Dios toma la decisión y elige un líder, Moisés, para que vaya y saque de las manos del faraón y de la esclavitud al pueblo de Israel. Y comienzan a caminar por el desierto, y durante 40 años caminando por el desierto hasta llegar a la puerta de la tierra prometida. Junto con Moisés iba este varón, Josué. Josué estaba siempre en el tabernáculo. Cada vez que la nube caminaba y había que moverla, vendría a ser así en colonas como una casa para adorar a Dios. Y él era el encargado de todo el trabajo del movimiento de la casa del Señor, del lugar, del tabernáculo de oración. Era un hombre fiel a Moisés. Era una persona que estaba totalmente fiel y obediente a su pastor, a su líder, a ese hombre que Dios había ungido, a ese hombre que Dios había escogido. No era traicionero, no era caprichoso, no era una persona irresponsable, era fiel de corazón a ese varón, a ese hombre de Dios que Dios había escogido para que fuera su bendición. Y él fue fiel, fue una persona que ayudó en todo a Moisés, fue una persona que pasó calor, fue una persona que pasó necesidades en el desierto, fue una persona que tomó decisiones con su familia: yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una persona que cuando lo mandaron a espiar y vinieron todos de vuelta a espiar la tierra prometida, le dijo al Señor: vamos a encarar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Había determinación, había decisión en el corazón de este hombre. Pero había determinación y decisión de pelear por la causa, no de enfrentar a Moisés, no de hacer cosas a la espalda de Moisés. Porque muchas veces estamos trabajando al lado de la sierva, el siervo del Señor, y queremos saber más que el siervo de Dios, más que la sierva de Dios. Tenemos tantos caprichos en el corazón, tantas infunas. Nos juntamos con las peores personas, las personas chismosas, mentirosas, caprichosas. Nos juntamos con las personas desobedientes al Señor. Nos juntamos con personas que andan buscando pasiones desordenadas. Esos son nuestros amigos. ¿Y qué hacemos? Confrontamos al siervo de Dios, confrontamos al profeta, tiramos en contra todas sus cosas, lo ayudamos a llevar el carro, no hacemos las cosas con amor. Pero este era un hombre que no confrontaba, que no se juntaba con los peores de la sociedad. Este era un hombre entregado de corazón al Señor, que tenía en su corazón la decisión de ser fiel a ese hombre, a ese pastor, a ese siervo que Dios había escogido para bendecir su vida. ¿Y saben cuál fue el premio? ¿Saben cuál fue el premio más grande que recibió Josué? Que Moisés no entró a la tierra prometida, pero Dios lo eligió a él. Y el mismo Moisés con sus manos y con aceite lo ungió para entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Hermanos queridos, cuando nosotros tenemos un corazón fiel, cuando nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando tomamos la determinación, y aunque haya muchas cosas que no nos gusten, aunque haya muchos trabajos que no nos gusten hacer, aunque haya cosas que el siervo de Dios nos mande a hacer y no querramos. Yo creo que nadie quería ir por el medio del desierto. 50 grados de calor en el día. Hermano, 50 grados de calor y temperaturas bajo cero a la noche, que cualquiera muere, ponen los pies en la arena y se te hacen todas llanas. 40 años en el desierto, comiendo junto con todo el pueblo de Israel maná que mandaba el Señor, no había otra cosa. ¿A quién le gusta un
al Señor. ¿Para quién es confortable y todavía seguirlo a Moisés, que decía tenemos que obedecer al Señor? Esto es lo que nos mandó el Señor. Tenemos que seguir por el desierto. El pueblo que lo quería apedrear porque no tenían agua, Dios le decía golpea la roca. Mira qué circunstancias. No tenía el pueblo, tampoco tenía Josué. Pero no renegaba de su pastor, no se encaprichaba contra su pastor, no se hacía lo soberbio, lo orgulloso, no. Tenía un corazón entregado, tenía un corazón obediente, tenía un corazón fiel. ¿Y qué hizo el Señor? Como todas las cosas que hacemos para Dios, Dios premia al que tiene un corazón fiel. Dios premia a la persona que tiene un corazón entregado. Dios premia a la persona que tiene un corazón obediente. No fue Moisés el que entró al pueblo de Israel, fue Josué. Fue Josué. Y Josué entró al pueblo de Israel y tuvo el privilegio de repartir la tierra a las 12 tribus. 12 hijos tenía Israel. A cada uno de los hijos era una tribu. A cada uno de los hijos le dio una tierra determinada. Peleó, tuvo toda victoria en las batallas porque esas tierras estaban ocupadas. Y fueron ocupando, desocupando tierras y tomando tierras para cada uno de los descendientes de la familia de Israel. Un hombre totalmente usado y totalmente bendecido por el Señor. Un hombre que pasó por el medio del Jordán. Dios detuvo las aguas. Pasó por el medio del Jordán a la tierra prometida. Con todo el pueblo pasó el arca en seco. Un hombre que disfrutó de las promesas del Señor. Si seguimos leyendo la palabra de Dios más adelante, podemos ver que dice la palabra de Dios que ni siquiera una palabra de lo que le había prometido el Señor dejó el Señor sin cumplir de lo que Dios le dijo que le iba a entregar. Hermano, hermana querida, yo no sé lo que te habrá dicho el Señor que te iba a entregar, pero fíjate lo que dice en Josué capítulo 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a su padre, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a su padre, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, yo no sé qué promesa hay sobre tu vida, pero sí sé lo que nos dijo el Señor el día 23 de diciembre aquí en este lugar, cuando venimos a presentar nuestras peticiones para el año 2019, pidiéndole a Dios, cada uno de nosotros nuestro sueño, cada uno de nosotros con una ilusión, con un clamor en nuestro corazón. Hay sueños, hay proyectos, hay ilusiones que todos nosotros queremos alcanzar. Y hay algunos de nosotros que venimos llorando durante años porque hay peticiones y sueños que están estancados, que no lo hemos podido lograr, y vinimos el día 23 de diciembre renovando las ilusiones y renovando nuestros sueños para el año 2019. ¿Y qué palabra nos dio el Señor? Nos dijo: conquistarán y los bendeciré en gran manera. Yo no sé qué otra palabra te pudo dar el Señor, pero sí sé que esa palabra el Señor la soltó para todos nosotros. El 23 de diciembre dijo que conquistaremos en el año 2019 y seremos bendecidos en gran manera. Vino el enemigo, se ha levantado en el país y nos quiere hacer
hacer ver una situación caótica, una situación tremenda, nos quiere hacer ver desastre, destrucción, pero vengo a decirles en esta noche que ninguna palabra de lo que Dios ha soltado caerá y no será ninguna palabra abandonada por el Padre. Si el Padre nos dijo que conquistaremos y seremos bendecidos en gran manera, Él ya sabía el gobierno que tenemos y ya sabía la situación en la que íbamos a tener que vivir, pero somos hijos de Dios parados en una palabra, y la palabra es conquistar y seremos bendecidos en gran manera. Así que levántate, pueblo de Saladillo, a conquistar y a recibir bendiciones en gran manera. Y el Señor nos dijo, le voy a dar a ver a esa rubia que va por ahí, le voy a bendecir. No. El Señor nos dijo, voy a esperar que termine este gobierno, que entre otro gobierno vamos a mirar cómo están las situaciones. El Señor sabe, porque lo escribió en su palabra, que más se acercaran los tiempos finales, más caos, más desastre, más hambre, más miseria. El Señor lo dejó establecido, que los que se mantendrían firmes creyendo en el Señor verían la gloria de Dios, y nosotros vamos a ver la gloria del Padre. Conquistaremos y seremos bendecidos en gran manera. Quiero que toques al que tenés a tu lado y le diga, este es tu año. Aunque no lo quieras creer, Dios desatará bendición al doble. Somos tan espirituales que zapateamos, chiflamos cuando viene una palabra. Y contentos salimos hasta la puerta, un poquito más hacia allá, la vereda, la calle, la ruta. Prendemos la radio antes de irnos y dice, mañana aumenta el combustible el 10%. ¡Ah! Se nos desinfló toda la ilusión. Ya nos olvidamos de la palabra. Y todavía, y dice, y la luz. El azar. Se nos terminó todo. Y creemos que Dios no nos puede bendecir. Pero sí, el Señor sabe que Él tiene las bendiciones para sus hijos. El problema es que nosotros, sus hijos, tenemos que entender de quién somos hijos y quién es el que nos habló. Y nos habló el Señor, no nos habló ningún papanata, no nos habló ninguna persona que tiene problemas mentales. Nos habló el Señor, la palabra es la palabra del Señor, y la palabra del Señor no cayó vacía. Todo lo que le prometió al pueblo de Israel, todo se lo dio. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. El único que es imposible que mienta es el Señor. Entonces, hermano querido, quiero que te levantes de la silla, quiero que salga de ese adormecimiento que hay en tu mente, que atrevas a emprender, que atrevas a crecer. Emprende, pueblo, emprende. ¿Y con qué, pastor? Y no tengo nada. Míreme la cara que tengo. Si te miro la cara de pavote, pavota. Te veo que tenés 2 manos, te veo que tenés 2 pies, te veo que tenés la lengua bastante larga en un momento. Hermano, hermana, emprende con lo que tengas. Si tenés la lengua larga, puedes ser una buena persona para vender, porque podés hablar bastante e ir y venderle hasta el cura si sea necesario lo que tengas para vender. Tenés unas manos grandotas, tenés unos hermosos pies, podés emprender con lo que tenés a mano. Dios no te va a venir a ser un abogado si sabe que no sabes escribir, pero podés emprender, podés hacer
favorito por el Señor. Cuando yo nací, creo que nací con un defecto. Y cuando yo tenía 4 años, 5 años, y se iba agrandando ese defecto. Y cuando fui un poquito más grande, se siguió agrandando ese defecto. Desde los 6 años que tengo uso de memoria, me gané siempre el peso. Yo vivía en el medio del campo, a 20 kilómetros de aquí de Saladillo. Oportunidades de trabajar de empleada no había. Entonces yo me ganaba el dinero con lo que yo pedía. Una tía me había regalado una yunta de patos, criaba patos pequines, juntaba latadas de huevos y me vendía los huevos. Otro tío, por metida que mi padre hizo un cambio con un tío por unos chanchos, yo metida ayudando, me regaló una lechona. Esa chancha me tenía lechoncito, vendía los lechones. Otro día vamos a visitar a mi abuela al campo, allá por la campana. Ella le iba a dar leche a los corderitos por detrás de mi abuela. Y ella me dijo, ¿te gusta? ¿Cuál te gusta? Y yo le dije uno chiquitito, bebé. Me lo regaló. El otro abuelo que tenía de parte del padre me dice, vamos a cambiarlo por una oveja. Y me lo hizo cambiar con un amigo de él por una oveja. Y después cuando la oveja tenía cría me decía, Suma, ¿qué te tuvo la oveja? Y tuvo un corderito macho. Bueno, dámelo a mí que yo lo carneto y otra corderita. 17 ovejas se me habían hecho. Criaba conejos, criaba pollo de campo, me ayudaba a mi vieja a sembrar lechuga, a carpir la quinta. Nunca me cazaba pájaros y los vendía. Y mi felicidad era venirme al pueblo, comprarme unos pedazos así de mortadela. Me compraba orejones de durazno secos, me los llevaba. Cada 15 días veníamos y yo me compraba para los niños. Todos los días me llevaba, cortaba una tajada así de mortadela, me hacía un sándwich y me lo llevaba a la escuela. Era mi felicidad. Por eso ustedes van a venir a este lugar. Y yo nunca los voy a mandar, aunque no es una deshonra ser empleado. No es una deshonra. Pero yo nunca los voy a aconsejar a ser empleado. Porque cuando fui grande, también me gané la vida. Y me pude entender y pude llevar adelante y salió todo lo que tengo de trabajar por mérito propio, por ser uno, emprender algo. Por eso que los aconsejo todo el tiempo, emprendan, emprendan y emprendan. ¿Y qué emprenden? Hermano querido, fui a pasear al Uruguay, me invitaron a predicar y a pasear en Uruguay, conocí toda la orilla del Uruguay, desde Punta del Este hasta el Brasil. ¿Saben quién me traía todos los días a la casa del pastor? Me honraba, sabía que yo quería comer. Vino y preguntó el primer día que me gustaba y comer verdura y pollo. Y venían todos los días con pollo, verdura, fruta, de todo. Un matrimonio que empezaron vendiendo churros y se habían hecho la casa propia y 2 casas para alquilar. Ese matrimonio me honró en el Uruguay. Ese hombre me honró y esa mujer totalmente. Hombre y mujer que hacían churros para vender. Una casa propia y 2 casas alquiladas. Por eso, hermano querido, no hay ninguna deshonra en ningún trabajo que hagamos. La deshonra es ser un vago y no querer trabajar. La deshonra es no cumplir con los trabajos. Estamos en tiempo que nos tenemos que levantar. Las costumbres han cambiado. Hoy en día se trabaja y se vende mucho por internet. Hoy en día podemos salir adelante. Tenemos que tener un poquito de imaginación y un poquito de idea. Y en todo momento y en todo tiempo la bendición de Dios. Y cuando tenemos la bendición de Dios y un poquito de idea, todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo prospera. Porque cuando está la bendición de Dios, todo lo que emprendamos
en el nombre de Jesucristo es bendecido por el Señor. Mira lo que tenés a tu lado. Decide, emprendé, cabezón. Vuelve a decir, prendé, cabezona. Oh Señor amado, es tan hermosa tu presencia. Y tú me has apoyado tanto, Señor. Me has abierto tantas puertas, Señor. Has tocado el corazón de los más duros de la sociedad, Señor, para traer el pan a mi casa y el pan a mis hijos. Has hecho obra tan grande en mi vida que si me pongo a hablar, Padre, estaría días hablando de tu hermosa misericordia y tu divino. Por eso en esta noche, ese espíritu empresario de emprendimiento que pusiste sobre mi vida, lo suelto sobre mis hermanos en esta noche. Suelto un espíritu empresarial. Suelto sobre todos ellos ideas de oro, Señor. Ideas sobrenaturales. Como lo hiciste conmigo dentro del hospital de niños de La Plata, internada con mi hija, con mi hijo. Soltaste una idea. Vender máquinas agrícolas. Pero no quería ni un peso, ni un centavo. Me vine con una idea. Y tú llevaste adelante esa idea. Tú financiaste esa idea. Tú tocaste corazones. Tú abriste puertas. Tú usaste a hombres y mujeres para que esa idea fuera realidad. Yo clamo que abras la mente, los pensamientos, que suelten las mismas llaves sobre mis hermanos. Pongas en sus mentes ideas. Cruces en sus mentes pensamientos, que en este momento, Señor, soltando una bendición sobrenatural, que se levanten en este lugar empresarios, que se levanten en este lugar empresarias, que se levanten hombres de bien, que se levanten mujeres de bien, que haya un cambio, una metamorfosis, una transformación mental y espiritual sobre todos ellos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Solo a Él adoraré. Al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. ¿Dónde están los futuros empresarios de esta iglesia? Pasen aquí delante. Los empresarios de esta iglesia.